Bueno, hoy nos metemos de lleno en un tema que la verdad es de los que no dejan indiferente a nadie, las historias de abducciones extraterrestres. Pero ojo, que aquí no vamos a entrar en el debate de si son verdad o mentira, no. Lo que vamos a hacer es explorar algo mucho más raro, algo que da que pensar, la consistencia casi matemática que hay en miles de estos relatos, un patrón que francamente parece imposible. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que miles de personas que no se conocen de nada, de culturas distintas, de países diferentes, a lo largo de décadas, acaben contando prácticamente la misma historia? Es que, si lo piensas fríamente, es para que se te pongan los pelos de punta. Y que quede claro, no estamos hablando de 4 o 5 casos aislados, ¿eh? Para nada. Esto es un fenómeno global, décadas y décadas de testimonios desde todos los rincones del mundo. Y aquí es donde está la madre del cordero, porque sí, cada historia tiene sus matices, sus detalles, pero por debajo siempre aparece una especie de esqueleto, un guión base que se repite una y otra vez, un patrón imposible. Y es justo eso lo que vamos a desmenuzar hoy. Vale, pues vamos al lío. Vamos a meternos de lleno en este patrón imposible. Porque son estas repeticiones, estas coincidencias, la auténtica clave para intentar entender el fenómeno, más allá de lo que cada uno quiera creer. Lo primero es lo primero. Hay que saber que no todas las historias de encuentros son iguales, ni mucho menos. De hecho, cuando te pones a analizar miles de testimonios, ves que se pueden clasificar, más o menos, en 3 grandes grupos. Como vemos aquí, tenemos estos 3 tipos. El más común de lejos es el encuentro personal, que suele ser muy traumático. Luego están los encuentros colectivos, que son más raros. Y por último, una categoría que a mí me parece fascinante, los indirectos, que tienen un aire como más oficial, por así decirlo. El encuentro personal es el clásico, el que casi todo el mundo tiene en mente. Una persona sola en su casa o una pareja conduciendo de noche por una carretera solitaria y de repente son sustraídos. Se los llevan de su propio espacio, de su zona segura. Es una invasión brutal de la intimidad y claro, el trauma que deja es tremendo. Pero luego la cosa se pone aún más extraña. Tenemos los encuentros colectivos. Son mucho menos frecuentes, sí, pero el impacto que tienen es increíble. Aquí ya no hablamos de una persona, sino de un grupo entero. Hay casos documentados en pueblos pequeños donde docenas de vecinos juran haber visto lo mismo. Una nave, luces, una experiencia compartida, comunal. ¿Se imaginan? Y para terminar con los tipos, llegamos a la tercera categoría, los encuentros indirectos. Y esto es muy interesante, porque aquí el foco cambia. No hay abducción de personas, se trata de interacciones con nuestra tecnología. Y los informes, a menudo, vienen de personal militar. Hablan de interferencias inexplicables con sistemas de misiles, cosas muy serias. Esto, claro, lleva el misterio a otro nivel. Muy bien, ya tenemos los 3 tipos de encuentros. Pero vamos a centrarnos en el más común, el personal. ¿Qué pasa exactamente durante una de estas experiencias? Porque aquí es donde el patrón se vuelve casi de manual. Es alucinante cómo casi todas las historias, vengan de donde vengan, siguen una estructura de 4 pasos. Y este es, digamos, el guión. Las 4 fases que se repiten con una precisión de reloj suizo. Primero, la captura. Pasa de repente, sin avisar. Segundo, el examen. Los testigos lo describen como un procedimiento médico muy invasivo, muy frío. Tercero, la comunicación. Y ya veremos que esto no es con palabras. Y por último, el retorno. La persona vuelve, pero a menudo con lagunas de memoria, con esa famosa sensación de tiempo perdido. A ver, paremos un momento en el tercer paso, la comunicación, porque esto es una locura. La inmensa mayoría de los relatos coinciden en lo mismo. No hay diálogo hablado. Es telepatía. Dicen recibir imágenes, ideas, emociones directamente en la cabeza, sin mediar palabra. Un lenguaje universal que, claro, anula cualquier barrera de idioma. Vale, si la comunicación es telepática, la siguiente pregunta es lógica, ¿no? ¿Qué les dicen? ¿Qué mensajes transmiten? Pues como ya se pueden imaginar, aquí también hay un patrón muy, muy claro. Y lo curioso es que los mensajes parecen dividirse en 2 grandes bloques. Por un lado tenemos las advertencias a gran escala, casi cósmicas, mensajes sobre el futuro de la humanidad, el medio ambiente. Y por otro lado, algo totalmente distinto. Una guía muy personal, muy íntima, sobre la evolución espiritual de la persona, sobre su propósito en la vida. Es una dualidad de lo macro a lo micro que es fascinante. Y ahora llegamos al meollo de la cuestión, al gran conflicto, la paradoja que lo define todo. Tenemos miles y miles de testimonios que siguen este patrón imposible, frente a 0 pruebas físicas. Esta tabla lo deja clarísimo.
En una esquina del ring tenemos la evidencia anecdótica, patrones globales que no se caen, un nivel de detalle que asusta e incluso a veces testigos que corroboran parte de la historia. Gente que vio luces raras, el coche parado donde no debía, cosas así. Y en la otra esquina, la evidencia científica. Y el casillero está a cero. Nada. Cero pruebas físicas, cero documentación oficial. Es un choque de trenes en toda regla. Pero más allá de las pruebas, hay algo que es innegable, el impacto humano, el antes y el después en la vida de estas personas. Para ellas, para las que lo cuentan, la experiencia fue 100% real. No es un cuento, no es una anécdota, es algo que les destrozó y les reconstruyó la vida por completo. Entonces, para ir terminando, propongo que cambiemos un poco la perspectiva. Vamos a aparcar por un segundo la pregunta de si es real o no, y vamos a centrarnos en otra cosa, en el hecho de que estas historias existen. ¿Qué significa que, como especie, contemos estas historias? Porque a lo mejor la pregunta más interesante de todas no es si pasó de verdad, Sino esta otra. ¿Qué revelan estas historias sobre nosotros mismos? ¿Qué dice este patrón imposible sobre la mente humana, sobre nuestros miedos más profundos, sobre nuestras esperanzas más grandes, sobre ese anhelo de no estar solos en el universo? Quizás ahí, en esa pregunta, se esconde un misterio tan grande o más que el de las propias estrellas.